El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el corazón del Valle de Liria, un pequeño pueblo que parecía detenido en el tiempo, vivía una joven llamada Alma. No era una muchacha común. Sus ojos eran dos espejos donde se reflejaba el cielo cambiante, como si dentro de ellos habitara el firmamento entero, con sus nubes, sus colores y sus misterios. Tenía el cabello del color del trigo maduro al atardecer y una piel suave que parecía absorbida por la luz de la mañana. Pero lo más peculiar de Alma era ese silencio que la acompañaba, ese vacío a la vez lleno de historias no contadas, de palabras guardadas en el fondo de su alma. A diferencia de otros jóvenes de Liria, que se perdían en los ruidos cotidianos del pueblo, Alma encontraba paz en el silencio. Para ella, el silencio no era ausencia, sino presencia. Era la melodía secreta del mundo cuando nadie la escucha. Un lugar donde podían nacer los sueños más puros y donde las emociones se sentían en su forma más pura. Cada día, apenas despuntaba el alba, Alma se despertaba antes que el sol. Desde su ventana podía ver cómo el mundo poco a poco despertaba en un baile de luces doradas y sombras alargadas. Desde ese pequeño cuarto que parecía más un refugio que una habitación, podía escuchar el rumor lejano del río que atravesaba el valle. Las risas lejanas de niños que jugaban y el suspiro pausado del viento entre las hojas de los árboles. Su casa, construida de madera y piedra, estaba en el límite del pueblo, justo donde el bosque comenzaba a alzarse como un muro de verdes infinitos. Aquel bosque era un lugar que muchos evitaban después del anochecer, pues las leyendas hablaban de seres invisibles que caminaban entre sus árboles y de luces danzantes que guiaban a los viajeros a destinos desconocidos. Pero para Alma, el bosque era un viejo amigo, un lugar que guardaba secretos y promesas. Esa mañana, como todas las mañanas, Alma se vistió con su capa azul, que parecía absorber el cielo gris de aquel día, y salió de su casa descalza, sintiendo la frescura del rocío en sus pies. Caminó sin prisa hacia la raíz más antigua del bosque, donde un roble centenario extendía sus brazos hacia el cielo, como un guardián silencioso del tiempo. Se sentó allí, con la espalda apoyada en la corteza rugosa, cerró los ojos y dejó que el viento jugara con sus cabellos. En ese momento, el mundo parecía suspender su movimiento. El murmullo de las hojas, el canto lejano de un pájaro, la humedad del aire. Todo formaba una sinfonía perfecta que hablaba directamente al corazón de Alma. Era como si el bosque le hablara en un idioma antiguo, un lenguaje que solo los que saben escuchar pueden entender. A medida que respiraba aquel aire impregnado de vida, un pensamiento comenzó a florecer en su mente. ¿Y si el silencio que me acompaña desde siempre no es soledad, sino una puerta? ¿Y si dentro de ese silencio se esconde un camino hacia un lugar donde las maravillas no son solo cuentos? La idea la hizo estremecer con una mezcla de miedo y esperanza. Mientras meditaba en ese pensamiento, algo extraño ocurrió. Un leve temblor recorrió las hojas, como si una brisa invisible acariciara el bosque.
Alma abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo entre la niebla matutina surgía una figura. No era humana ni sombra, sino una presencia que parecía estar hecha de luz líquida y suave, un destello cálido que parecía palpitar con vida propia. La figura flotaba lentamente hacia ella, emitiendo un aura de calma y misterio. Alma sintió que su corazón latía con fuerza, no por temor, sino por la extraña certeza de que aquel encuentro cambiaría para siempre su vida. La luz se posó frente a ella, tomando forma de mujer, con ojos profundos como pozos de estrellas y una sonrisa que irradiaba paz. Alma, dijo la figura con una voz que sonaba como el eco de un arroyo, has estado esperando sin saberlo. El silencio que habita en ti no es ausencia, sino un tesoro. Es la llave que abre las puertas a mundos que aún no has descubierto. La joven parpadeó, sin poder apartar la vista de aquella presencia que parecía surgir de un sueño. La figura continuó. No temas, porque a veces para encontrar el lugar al que pertenecemos, debemos atravesar la frontera invisible entre lo conocido y lo desconocido. Ven conmigo, y déjame mostrarte el camino hacia el lugar donde la lluvia nunca cesa y los cielos cuentan historias que nadie ha escuchado. Alma sintió una mezcla de asombro y deseo. En lo más profundo, sabía que debía seguir esa luz, aunque no comprendiera aún a dónde la llevaría. Se levantó despacio, como si despertara de un largo sueño, y extendió la mano. La figura luminosa la tomó con suavidad, y en ese instante, el bosque entero pareció respirar junto a ellas. El aire se volvió más denso, cargado de magia y promesas. Entre las ramas, pequeños destellos comenzaron a aparecer, luciérnagas que no parecían de este mundo, pequeñas luces que danzaban alrededor como si celebraran el comienzo de algo nuevo. El roble antiguo, testigo de siglos, parecía inclinar su enorme copa para despedir a Alma, como quien envía a un hijo a un viaje importante. El murmullo de sus hojas era un canto de bendición. No temas, susurró la luz. Aunque el camino sea incierto, la verdad que buscas está en tu interior. Solo tú tienes el poder de descubrirla. Con esas palabras resonando en su corazón, Alma dio el primer paso fuera del límite del bosque conocido. Y en ese instante, el mundo cambió para ella. Los colores se volvieron más vivos, los sonidos más claros, y el aire estaba impregnado de un dulce aroma a lluvia recién caída. Frente a ella, un sendero invisible comenzaba a dibujarse, como una línea de plata que se perdía más allá del horizonte. Alma caminaba con paso lento y meditado, sintiendo el peso y la ligereza a la vez de cada instante. Como si el tiempo se estirara en un suspiro largo y profundo que envolvía todo a su alrededor en un abrazo suave y eterno. El sendero que se abría ante ella no era un camino común, pues parecía estar tejido con hilos de plata que brillaban con una luz tenue pero constante, iluminando la oscuridad que había quedado atrás en el bosque y al mismo tiempo invitándola a avanzar hacia lo desconocido con la promesa de que lo que encontraría allí sería diferente a todo lo que había imaginado. El aire estaba impregnado de una mezcla embriagadora de aromas, tierra mojada, flores desconocidas y una esencia dulce y fresca que parecía flotar como una melodía invisible a su alrededor, despertando en Alma una sensación de paz que parecía trascender cualquier inquietud que hubiera sentido antes. Los árboles que flanqueaban el sendero eran diferentes a los que conocía. Sus troncos parecían pulidos y brillaban con reflejos iridiscentes, como si cada hoja fuera una pequeña joya que reflejaba la luz de una luna invisible y distante. Y a veces,
Entre las ramas, destellos de colores se movían con la suavidad de un sueño, sugiriendo que aquella tierra tenía vida propia, una conciencia secreta que observaba y guiaba cada paso que Alma daba. Su corazón latía con una mezcla de asombro y una leve nostalgia, como si en ese instante recordara cosas olvidadas hace mucho tiempo, sensaciones antiguas y dulces que le susurraban que estaba en el lugar correcto. Que ese sendero no era solo un camino físico, sino también un viaje hacia su propio interior, hacia los rincones más profundos de su alma donde yacían las respuestas que buscaba sin saberlo. Cada paso que daba parecía abrir nuevas puertas invisibles, revelando imágenes y sonidos que solo ella podía percibir, un río cristalino que cantaba una canción antigua. Hojas que flotaban en el aire formando figuras que parecían danzar, y sombras que se convertían en figuras amables que la observaban con ojos llenos de ternura y sabiduría. A veces, Alma sentía que podía tocar esa magia, que podía alargar la mano y atrapar esa luz que la rodeaba, pero siempre justo antes de que sus dedos llegaran a rozarla. La esencia cambiaba de forma y se transformaba en una caricia leve o en un susurro que la invitaba a seguir adelante, confiando en que lo mejor estaba aún por venir. La figura luminosa que la había encontrado en el bosque la acompañaba a distancia, siempre presente pero nunca invasiva, como un guardián silencioso que respetaba su ritmo y su espacio. A veces, Alma sentía su presencia como un calor reconfortante en la nuca o un brillo sutil en el rabillo del ojo, y en esos momentos una sonrisa suave se dibujaba en sus labios, pues sabía que no estaba sola en esa travesía. El paisaje a su alrededor cambiaba con suavidad y fluidez. Del bosque se pasaba a praderas cubiertas de flores que parecían hechas de luz pura, donde el viento no solo movía las hojas sino que tejía patrones de colores que flotaban y se entrelazaban en el aire como cintas de seda danzando en una coreografía invisible. Más adelante, el camino se adentraba en una especie de valle cubierto por una neblina plateada que tenía el brillo de la luna, donde Alma sintió que los sonidos se suavizaban aún más, que cada ruido era un eco lejano, como si el mundo respirara en un silencio profundo y sagrado. En ese valle, notó que las flores comenzaban a emitir una luz tenue que variaba en tonos pastel, y que el aire estaba lleno de diminutas motas de polvo dorado que parecían pequeñas estrellas suspendidas, dándole al lugar una atmósfera de ensueño que parecía sacada de un cuento antiguo. Alma se detuvo por un momento, cerró los ojos y dejó que todo aquello la envolviera. Recordó entonces la voz suave y serena de la figura luminosa, recordándole que ese lugar no solo existía en el exterior, sino también en su corazón, que ese viaje tenía tanto de descubrimiento del mundo como de exploración de su propia esencia. En ese instante, un leve murmullo llegó hasta ella, un susurro que parecía surgir del propio aire, una voz que no tenía palabras, pero que comunicaba calma, esperanza y un llamado a confiar en el proceso. Abrió los ojos y vio a lo lejos una pequeña figura que caminaba hacia ella, un niño que parecía hecho de luz y sombra, con ojos que brillaban como faros en la penumbra y una sonrisa que iluminaba el valle. El niño extendió la mano y Alma, sin dudarlo, la tomó, sintiendo una conexión inmediata, como si esa figura fuera una parte olvidada de sí misma que regresaba para acompañarla en ese camino. El niño no habló, pero su presencia era un mensaje en sí misma, un recordatorio de que no estaba sola y de que a veces, los amigos más importantes son aquellos que llegan sin palabras y sin prisas, caminando a nuestro lado con paciencia y comprensión. Juntos siguieron el sendero, que ahora parecía menos solitario y más lleno de promesas.
A medida que avanzaban, Alma notó que en el horizonte el cielo comenzaba a cambiar. Nubes de tonos dorados y rosados se mezclaban en un lienzo infinito que prometía un amanecer distinto. Uno en el que cada día sería una nueva oportunidad para descubrir la magia que habita en las pequeñas cosas. El aire se volvió más cálido y la brisa llevó consigo un suspiro dulce, como el aroma de un recuerdo querido. Alma sentía que cada paso la acercaba no solo a un lugar mágico, sino a una verdad profunda que le ayudaría a comprenderse a sí misma y a encontrar ese equilibrio tan anhelado entre la realidad y el sueño, entre la luz y la sombra, entre el silencio y la palabra. Mientras caminaban, el niño luminoso le mostró señales invisibles para otros, una flor que se abría solo ante su presencia, una piedra que parecía latir suavemente bajo sus pies, un árbol que inclinaba su copa como para bendecir su paso. Era como si la naturaleza misma se uniera en un coro silencioso para darle la bienvenida a aquel lugar donde lo imposible comenzaba a hacerse tangible. Alma sintió que sus miedos se disipaban poco a poco, que la incertidumbre que alguna vez la había paralizado ahora se convertía en una fuerza serena que la impulsaba hacia adelante. Comprendió que no era necesario tener todas las respuestas, que a veces el simple hecho de avanzar con el corazón abierto era suficiente para que la magia ocurriera. En un momento dado, el sendero los llevó a un claro amplio, donde un lago de aguas cristalinas reflejaba el cielo con tanta perfección que parecía un espejo sin fin. Las estrellas que comenzaban a aparecer en el firmamento se multiplicaban en la superficie del lago, creando un universo doble que invitaba a Alma a perderse en su belleza y a preguntarse cuántos mundos podían existir entre la realidad y el sueño. Se sentaron juntos en la orilla, el niño y Alma, y ella apoyó las manos en el agua, sintiendo su frescura y la energía que emanaba de aquel lugar. Cerró los ojos y por un momento dejó que el silencio se convirtiera en un refugio absoluto, un espacio donde podía ser ella misma sin máscaras ni miedos, un lugar donde su alma encontraba descanso. Fue entonces cuando escuchó una voz, distinta de la del niño luminoso, una voz suave y melodiosa que parecía surgir del mismo lago y que le habló sin palabras, sino con sentimientos profundos, recordándole que ese viaje era solo el comienzo de una historia que la llevaría a descubrir la fuerza que habita en cada ser, la luz que nunca se apaga aunque la tormenta parezca interminable. Alma abrió los ojos lentamente, sintiendo una paz que no había conocido antes. Sabía que su vida estaba cambiando, que el sendero de luz no solo la llevaba hacia un lugar mágico, sino que la invitaba a mirar dentro de sí misma, a descubrir su propia luz, y que esa luz, aunque tenue a veces, era suficiente para iluminar incluso las noches más oscuras. El niño luminoso sonrió, y con un gesto suave indicó que era momento de continuar. Alma se levantó, tomó su mano y juntos siguieron el camino, dejando atrás el lago y el claro, pero llevándose en el corazón la certeza de que la magia estaba viva, que existía no solo en ese mundo fantástico que comenzaba a descubrir, sino también en cada pequeño gesto, en cada latido, en cada momento en que decidía seguir adelante a pesar de las dudas y los miedos. Mientras avanzaban, la figura luminosa que la había guiado desde el bosque apareció de nuevo, esta vez más cerca, y con una voz llena de ternura le dijo: «El camino es largo y lleno de maravillas, pero también de pruebas que pondrán a prueba tu coraje y tu fe. Recuerda siempre que no estás sola, que la luz que buscas está dentro de ti, y que cada paso que das es un paso hacia la verdad que te hará libre». Alma sintió como esas palabras se hundían en lo más profundo de su ser,
como semillas que estaban destinadas a crecer y florecer a lo largo del viaje. Miró al niño a su lado y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el silencio que la acompañaba no era una carga, sino una compañía, una fuerza que la sostenía y la impulsaba hacia adelante. El sendero de luz que Alma había empezado a recorrer la llevó, sin que ella se diera cuenta, a un lugar donde el tiempo parecía diluirse y las fronteras entre el pasado y el presente se tornaban difusas como el humo de un fuego distante. Aquella mañana, la niebla comenzó a descender suavemente sobre el valle que atravesaban, envolviendo el mundo en un velo grisáceo y sutil que transformaba cada cosa conocida en una visión tenue y misteriosa. Casi como un suspiro suspendido entre dos realidades. Alma caminaba de la mano del niño luminoso, sintiendo como la atmósfera se hacía más densa y la temperatura más fresca, pero en lugar de miedo, un sentimiento extraño y casi dulce la invadía. Como si aquella neblina no fuera un obstáculo sino un regalo que le permitía mirar hacia adentro, hacia los rincones olvidados de su memoria y de su corazón. A medida que avanzaban, la niebla parecía tomar formas caprichosas, una sombra que se estiraba como una mano que llamaba, una figura que se deshacía en fragmentos de luz, una melodía apenas audible que flotaba en el aire y que, sin embargo, le parecía familiar como un eco de su propia infancia. La voz de la figura luminosa que la acompañaba, siempre suave y cercana, le susurraba que aquel era un lugar donde los recuerdos tomaban vida. Un territorio sagrado donde Alma podría encontrarse cara a cara con aquello que había quedado guardado bajo capas de silencio y olvido, esperando a ser sanado y comprendido para poder seguir adelante. Ella sintió que una emoción profunda, casi antigua, comenzaba a despertar en su pecho, una mezcla de melancolía y esperanza que la hacía sentirse a la vez vulnerable y fuerte. Cerró los ojos un instante y permitió que su mente se llenara de imágenes, el rostro cálido de su madre, el sonido lejano de la risa de su padre, los días soleados en el jardín de su infancia. Las tardes en que jugaba sin preocupaciones, sin saber que el mundo fuera a complicarse. Pero también vinieron recuerdos más oscuros, momentos de soledad que había sentido sin poder explicarlos, palabras que nunca se dijeron, decisiones que la habían marcado sin que ella lo supiera en ese momento. La niebla parecía envolver esos recuerdos como una manta protectora, no para ocultarlos, sino para darles un espacio seguro donde pudieran ser vistos sin dolor ni juicio, solo con amor y aceptación. Mientras caminaban, el niño de luz la miraba con ojos llenos de comprensión y ternura, como si supiera que aquella experiencia era necesaria, que era parte del camino que Alma debía recorrer para reconciliarse consigo misma y con su historia. En un momento dado, la neblina se espesó tanto que el mundo exterior desapareció por completo, y Alma sintió que estaba caminando en un mar de nubes suaves y cálidas que la abrazaban por completo. La sensación era extraña pero reconfortante, como flotar en el aire sin miedo, suspendida entre la tierra y el cielo. Entonces, frente a ella, comenzó a formarse una escena, un pequeño espacio iluminado por una luz dorada que no venía del sol, sino de un resplandor interno, un lugar donde Alma reconoció a una niña pequeña que jugaba feliz, libre y sin preocupaciones. La imagen era tan nítida y cercana que Alma casi podía tocarla, sentir la textura de su vestido, oler la fragancia de las flores que rodeaban a la niña, escuchar la risa cristalina que llenaba aquel espacio invisible. Pero también vio que, a lo lejos, una sombra oscura y pesada se acercaba lentamente, una presencia fría que parecía querer apagar aquella luz cálida y viva. Alma sintió que su corazón se apretaba,
que un peso antiguo se posaba sobre su pecho, y supo que esa sombra era el miedo, el dolor y la tristeza que había tratado de esconder dentro de sí, pero que ahora, iluminados por la luz de ese recuerdo, pedían ser reconocidos para poder liberarse. En ese instante, el niño luminoso se acercó y tomó sus manos, transmitiéndole una calma profunda, un mensaje silencioso que decía: no estás sola, yo estoy aquí contigo para ayudarte a atravesar esta niebla, para que puedas ver con claridad y encontrar la fuerza para seguir adelante. Alma cerró los ojos y permitió que esa energía la envolviera, dejando que su alma respirara, que las lágrimas que habían quedado atrapadas por años salieran libres, no como signo de debilidad, sino como una liberación necesaria. Cuando abrió los ojos, la escena había cambiado. La niña pequeña ya no estaba sola, estaba rodeada de luces cálidas que la protegían, y la sombra oscura había comenzado a disiparse, transformándose en un susurro lejano que poco a poco se convertía en silencio, en un silencio lleno de paz y esperanza. Alma comprendió en ese momento que aquel lugar de niebla y recuerdos no era un destino final, sino un paso indispensable en su camino hacia la sanación y la verdad. Que para poder avanzar y descubrir el mundo mágico que le esperaba, primero debía abrazar todo lo que había sido, aceptando tanto la luz como la oscuridad que habitaban en su interior. Mientras la neblina empezaba a retirarse lentamente, dejando entrever de nuevo el paisaje resplandeciente del valle y el cielo que poco a poco se despejaba, Alma sintió que su corazón estaba más ligero, que la carga invisible que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse y que, aunque el camino fuera largo y a veces incierto, ahora tenía la certeza de que podía caminarlo con valentía y amor. El niño luminoso sonrió, una sonrisa llena de paz y complicidad, y con un gesto suave la invitó a continuar la marcha, recordándole que aún quedaban muchos misterios por descubrir, muchos cielos por explorar, y que cada paso que daba la acercaba más a ese lugar donde sus sueños y su realidad podrían entrelazarse en una danza perfecta. Alma avanzaba con una calma que parecía hacerse tangible, casi como si el propio aire que respiraba se hubiera impregnado de una serenidad profunda y sin prisa. Mientras el niño luminoso la guiaba por senderos que no aparecían en ningún mapa conocido, caminos que surgían y se desvanecían con la fluidez de un sueño apenas recordado, donde cada paso la acercaba no solo a un nuevo espacio físico sino también a un lugar dentro de sí misma que reclamaba ser descubierto y amado. A medida que se internaban más en el bosque, la atmósfera cambiaba sutilmente. Las hojas de los árboles adquirían tonos que oscilaban entre el verde esmeralda y un azul profundo, y el suelo bajo sus pies parecía estar cubierto de un musgo que absorbía la luz y el sonido, creando una sensación de ingravidez y calma absoluta, como si la naturaleza misma estuviera contenida en un susurro perpetuo. La luz que se filtraba a través de las copas era difusa y cálida, como si cada rayo solar fuera filtrado por un cristal que multiplicaba sus destellos en una danza de colores que envolvían a Alma en un abrazo silencioso y reconfortante, haciendo que sus sentidos se agudizaran y que cada pequeño detalle cobrara una importancia mágica y única. No había prisa, ni objetivos claros más allá del simple hecho de estar presente en ese momento. Y esa ausencia de urgencia permitía que Alma sintiera como las capas de su alma, esas que se habían vuelto rígidas por el tiempo y las experiencias dolorosas, comenzaban a aflojarse y a dejar entrar una fragancia de renovación y esperanza que llenaba su pecho de una luz cálida. De pronto, el niño se detuvo y la miró con una expresión que parecía contener siglos de sabiduría y una ternura infinita, señalando hacia adelante.
hacia un espacio abierto entre los árboles donde el aire vibraba con una energía sutil y distinta. Alma comprendió que habían llegado al bosque de los secos, un lugar que, según le explicó el niño con un lenguaje que no necesitaba palabras, era un espacio donde los sonidos del pasado, del presente y de los posibles futuros se entrelazaban en una sinfonía invisible que solo podían percibir aquellos que realmente escuchaban con el corazón. Al entrar en aquel claro, Alma sintió como una brisa suave la envolvía y como un murmullo lejano comenzaba a llenar el aire. No era un ruido común sino una melodía formada por voces y susurros que parecían emerger de las raíces mismas del bosque. Como si la tierra guardara en su memoria todo lo que había ocurrido y cada ser que había caminado por allí alguna vez. Caminando despacio, Alma notó que cada palabra, cada frase que parecía dibujarse en el viento, resonaba en su interior, evocando sentimientos, recuerdos y emociones que parecían flotar en el espacio como hojas llevadas por la corriente de un río invisible. En aquel momento, comprendió que aquel bosque no solo era un lugar físico sino un espejo de su alma, un espacio donde los ecos de sus pensamientos, dudas, esperanzas y miedos tomaban forma y podían ser contemplados sin miedo ni juicio, permitiendo que cada fragmento de su ser encontrara un lugar para expresarse y ser escuchado. La melodía que llenaba el claro estaba compuesta por fragmentos de voces que no parecían tener un origen claro, pero que al unirse formaban una canción que hablaba de resiliencia, de amor, de encuentros y despedidas, de tormentas y cielos despejados, como un canto ancestral que atravesaba el tiempo y el espacio para llegar hasta ella y recordarle que no estaba sola. Que la vida era un ciclo de luces y sombras donde cada experiencia era una enseñanza, un paso más en el camino hacia la plenitud. Alma cerró los ojos para sumergirse más profundamente en aquella sinfonía, y en ese estado de contemplación se dio cuenta de que podía distinguir su propia voz entre los ecos, una voz que hablaba de sus deseos más profundos, de sus miedos callados y de la valentía que empezaba a despertar dentro de ella. Fue entonces cuando una figura apareció en el borde del claro, una mujer de aspecto sereno y ojos llenos de compasión que se acercó a Alma con una sonrisa cálida y un gesto que invitaba a confiar. La mujer no habló, pero su presencia era una respuesta silenciosa a todas las preguntas que Alma había guardado en su interior durante años. Con solo mirarla, Alma sintió que aquella figura representaba una parte de sí misma. Una voz interior que había estado dormida y que ahora despertaba para guiarla con amor y sabiduría. Juntas caminaron hasta el centro del claro donde la melodía de los ecos parecía vibrar con más intensidad, y allí la mujer extendió sus manos hacia el cielo. Y de ellas brotaron pequeñas luces que comenzaron a danzar alrededor, creando un círculo de luz cálida y protectora. Alma sintió que aquella luz no solo iluminaba el espacio sino que tocaba su piel y su alma, despertando sensaciones de calma profunda, aceptación y fuerza renovada. La mujer le mostró entonces imágenes que fluían como una película invisible, escenas de momentos difíciles que Alma había vivido, no para revivir el dolor, sino para entender que esos momentos habían sido semillas de crecimiento, que cada lágrima derramada y cada miedo enfrentado habían construido la fortaleza que ahora la sostenía. Al ver esas imágenes, Alma dejó que las emociones afloraran, sin tratar de controlar nada, permitiendo que cada sentimiento tuviera su espacio y su tiempo, sabiendo que solo a través de la aceptación plena podría liberarse de las cadenas invisibles que la ataban al pasado. Invisible que continuaba resonando dentro de Alma, un canto que recordaba la belleza de la vulnerabilidad, la fuerza de la aceptación y la magia de caminar con el corazón abierto.
La mujer, con una sonrisa que irradiaba paz, colocó una mano sobre el corazón de Alma, y en ese contacto se sintió una ola de calidez y energía que recorrió todo su cuerpo. Como si una corriente de amor infinito la atravesara y la llenara de una luz brillante que parecía surgir desde el interior más profundo de su ser. En ese instante, Alma comprendió que aquella experiencia en el bosque de los ecos era una ceremonia de renacimiento. Un paso necesario para desprenderse de las sombras que aún la seguían y abrirse a la luz que había estado esperando dentro de ella. La mujer desapareció lentamente, disolviéndose en un suspiro de viento, dejando a Alma sola en el claro iluminado por la danza de las luces que aún giraban suavemente, y aunque la soledad podía haber sido inquietante, aquella vez se sintió como una bendición, un espacio sagrado donde podía respirar con libertad y honrar su proceso de transformación. Cuando finalmente Alma abrió los ojos, el niño luminoso estaba a su lado, mirándola con una expresión que mezclaba alegría y respeto por todo lo que ella acababa de vivir. Con una voz que parecía surgir de la tierra misma, el niño le dijo que cada paso que daba la acercaba a la comprensión profunda de sí misma y del mundo, que cada experiencia era un hilo en el tapiz de su vida, y que a veces era necesario detenerse para escuchar los ecos del alma y aprender de ellos antes de seguir adelante. Alma asintió, sintiendo que la luz que ahora habitaba en su interior brillaba con una fuerza nueva. Una claridad que la ayudaba a ver no solo el sendero frente a ella, sino también el camino recorrido y el vasto horizonte que aún le quedaba por descubrir. Juntos retomaron la marcha, dejando atrás el bosque de los ecos, pero llevando consigo la melodía. Alma continuó su andar, guiada siempre por la luminosa compañía del niño que parecía una manifestación misma de la luz interior que ahora comenzaba a despertar en ella. Y aunque el camino había sido largo y estaba marcado por encuentros con sus propios temores y recuerdos, aquella etapa de su viaje la llevó hacia un lugar que no podía imaginar ni en sus sueños más remotos. Una ciudad suspendida entre la realidad y la fantasía, conocida en las leyendas como la ciudad de los susurros, un espacio donde cada piedra, cada calle y cada rincón estaba vivo con las voces del pasado y las promesas del futuro. Al llegar, Alma se encontró con una entrada monumental hecha de arcos tallados en una piedra que parecía respirar con un brillo propio, y aunque la ciudad estaba envuelta en una calma profunda, el aire vibraba con una energía sutil que hacía que cada sonido, por pequeño que fuera, se convirtiera en parte de una sinfonía invisible que resonaba en el alma de quien se detuviera a escuchar. La ciudad estaba construida con una arquitectura que parecía desafiar el tiempo, con edificios que se elevaban hacia el cielo cubiertos de enredaderas luminosas que emitían un brillo tenue y cálido, y calles empedradas que serpenteaban entre plazas y fuentes que nunca dejaban de cantar. Mientras fuentes de agua clara corrían con una melodía que parecía contar historias ancestrales que el viento recogía y esparcía entre los habitantes de aquel lugar mágico. A pesar de la belleza que emanaba de cada detalle, Alma percibió que aquella ciudad no era un simple escenario, sino un organismo vivo que latía con una conciencia propia, y que cada uno de sus elementos respondía a la presencia de quienes la habitaban o la visitaban, adaptándose y transformándose según las emociones, pensamientos y deseos que se expresaban en ella. Mientras caminaba por las calles, sintió como sus pasos despertaban ecos suaves, como si la ciudad escuchara cada latido de su corazón y respondiera con susurros apenas audibles que le hablaban en un lenguaje que trascendía las palabras, un lenguaje de sensaciones, imágenes y sentimientos que resonaban con lo más profundo de su ser. En un momento,
Llegó a una plaza donde un árbol majestuoso se alzaba en el centro, sus ramas extendidas formando un dosel protector bajo el cual varias figuras etéreas conversaban en voz baja. Sus palabras mezclándose con el susurro del viento y el canto de las fuentes, creando una atmósfera de misterio y sabiduría ancestral. Alma se acercó con respeto, y una de las figuras, una anciana con ojos que parecían contener el brillo de 1000 amaneceres, la miró con una sonrisa amable y un gesto que invitaba a sentarse junto a ellas. La anciana no habló de inmediato, sino que observó a Alma con una paciencia que parecía abarcar el tiempo, y luego comenzó a contarle una historia sobre la ciudad de los susurros, explicándole que aquel lugar existía en el límite entre el sueño y la vigilia. Un espacio donde las voces del pasado podían ser escuchadas para sanar heridas y donde los susurros del futuro podían ser percibidos para guiar el presente con sabiduría. Mientras la anciana hablaba, Alma sentía como su mente se abría a nuevas percepciones, comprendiendo que cada susurro que flotaba en el aire era una invitación a conectar con la esencia de quienes habían vivido antes, a aprender de sus experiencias y a integrarlas en el propio camino con humildad y gratitud. La anciana le explicó que la ciudad de los susurros no solo era un refugio para aquellos que buscaban respuestas, sino también un espejo que reflejaba las verdades más profundas de cada visitante. Y que la clave para avanzar era aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón abierto y la mente despejada, permitiendo que la voz interna se manifestara y guiara con claridad. Alma permaneció junto a aquellas figuras etéreas durante lo que pareció un tiempo indefinido, sintiendo que cada palabra, cada suspiro que flotaba en el aire, era un eco de su propia historia. Un fragmento de luz que se unía a la melodía de su alma y que le ofrecía nuevas perspectivas para comprenderse y avanzar. En un momento, sintió la necesidad de caminar nuevamente, de explorar más allá de aquella plaza y descubrir qué otros secretos guardaba la ciudad, y mientras lo hacía, notó que las calles parecían cambiar ante sus ojos, revelando pasajes y rincones ocultos que se desplegaban como páginas de un libro antiguo esperando ser leídas. En uno de esos pasajes, Alma encontró una biblioteca cuyos estantes se perdían en la altura y en la profundidad, llenos de libros cuyos títulos parecían cambiar cada vez que intentaba leerlos, y donde el aroma a papel viejo y a magia se mezclaba para crear una atmósfera única que invitaba a perderse entre historias que hablaban de mundos lejanos, de héroes olvidados y de secretos que solo podían ser revelados a quienes tenían el valor de abrir el corazón. Mientras recorría aquel lugar, Alma sintió que los libros no solo contenían palabras sino también energías, y que al tocarlos podía sentir fragmentos de vidas pasadas, de emociones profundas y de verdades universales que resonaban con su propio viaje, recordándole que la sabiduría no reside solo en el conocimiento externo sino en la capacidad de escuchar y aprender de cada experiencia. Al salir de la biblioteca, el niño luminoso la esperaba pacientemente, y juntos continuaron su recorrido hasta llegar a un jardín donde las flores emitían luces suaves y las fuentes cantaban melodías que parecían creadas para aliviar el alma. Allí, Alma se permitió un momento de descanso y reflexión, sintiendo como la energía del lugar renovaba sus fuerzas y clarificaba su mente. Mientras observaba las luces danzantes y escuchaba el susurro del agua, comprendió que aquel lugar no era solo un espacio físico sino un símbolo de la armonía que podía encontrar dentro de sí misma. Un reflejo de la paz que surge cuando logramos escuchar con atención y amor tanto nuestro interior como el mundo que nos rodea. Antes de partir, la anciana que había conocido en la plaza volvió a aparecer y le entregó un pequeño objeto envuelto en una tela delicada,
un amuleto que contenía la esencia de la ciudad de los susurros. Un recordatorio tangible de que aunque el viaje pudiera parecer incierto y a veces solitario, Alma llevaba consigo la fuerza, la sabiduría y la luz necesarias para seguir adelante. El viaje de Alma continuaba, y aunque el sendero parecía interminable, cada paso estaba impregnado de un sentido renovado, una vibración interior que se manifestaba en la forma en que percibía el mundo que la rodeaba. Ese mundo que se desplegaba frente a ella con la misma delicadeza con que un artista pinta un lienzo en blanco, con matices infinitos de luz y sombra, color y silencio, misterio y revelación. Aquel día, la travesía la llevó hasta un lugar cuyo nombre resonaba en su mente antes de siquiera vislumbrarlo: el lago de los reflejos. Un espejo de agua tan vasto y tranquilo que parecía un fragmento suspendido entre el cielo y la tierra. Un espacio donde la realidad y el sueño se confundían en un juego sutil y delicado que invitaba a perderse y a encontrarse al mismo tiempo. Al llegar, Alma fue recibida por un silencio profundo, no vacío ni opresivo, sino lleno de una presencia palpable. Como si el lago guardara en sus aguas el eco de todos los pensamientos y emociones de quienes alguna vez lo habían contemplado, y ofreciera a cambio la posibilidad de ver no solo el reflejo exterior, sino también los paisajes internos que habitan en el alma. La superficie del agua, lisa como el cristal más fino, reflejaba el cielo con tanta perfección que parecía imposible distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro, y cuando Alma se acercó al borde, la brisa suave movió apenas las ondas, creando un susurro delicado que se extendió como un canto silencioso que la invitaba a observar con atención y escuchar con el corazón abierto. A su lado, el niño luminoso permanecía tranquilo, con una expresión de serenidad profunda que parecía decirle que aquel lugar no era solo un escenario, sino un maestro paciente y sabio que esperaba enseñarle una verdad fundamental, que la verdadera claridad no reside en lo que se ve, sino en cómo se mira y cómo se siente. Alma se sentó en una roca cercana, dejando que sus dedos rozaran la superficie del agua, sintiendo el frescor y la energía que emanaban de aquel espejo natural, y poco a poco comenzó a dejar que su mente se aquietara, que las voces internas se silenciaran para permitir que emergiera una visión distinta, una percepción que trascendía las apariencias y llegaba hasta el núcleo mismo de su ser. Cerró los ojos y, en la penumbra de su interior, vio imágenes y sensaciones que habían estado ocultas bajo capas de distracción y miedo. Pequeños fragmentos de su vida que cobraban sentido y se entrelazaban en una narrativa nueva y liberadora. Vio su rostro reflejado en aquel lago, pero no como una imagen estática, sino como un mosaico en constante movimiento, donde cada fragmento representaba una emoción, un sueño, un anhelo o una duda que formaban la complejidad de su identidad, y comprendió que para aceptar y amar esa totalidad era necesario abrazar tanto la luz como la sombra que habitan en cada ser humano. En ese momento, la superficie del lago comenzó a cambiar, y Alma pudo observar cómo los reflejos se transformaban en escenas que parecían cobrar vida, momentos de alegría, de lucha, de ternura, de miedo y de esperanza se desplegaban ante ella, como un teatro silencioso que narraba la historia de su alma con una belleza desgarradora y a la vez sanadora. El niño luminoso la tomó de la mano y juntos observaron cómo aquellos reflejos no solo mostraban el pasado, sino también posibles futuros, caminos que podían abrirse o cerrarse según las elecciones que ella hiciera, recordándole que cada instante es una bifurcación, una invitación a decidir con el corazón y la sabiduría que se cultiva en el silencio. Alma sintió que su pecho se llenaba de una emoción profunda,
una mezcla de gratitud y humildad por poder contemplar su propia historia desde una perspectiva que no juzgaba ni condenaba, sino que acogía y alentaba a seguir adelante con valentía y amor. El lago parecía un espejo no solo para ver, sino para sanar, para reconciliarse con todo aquello que había sido y que aún era parte de ella, para soltar cargas y miedos que habían frenado su vuelo y para encontrar en la transparencia de las aguas un espacio sagrado donde renacer. Mientras permanecía en aquel estado de contemplación, una ligera bruma comenzó a levantarse del lago, y en esa neblina suave, Alma pudo distinguir figuras que emergían y se desvanecían como sueños fugaces. Seres que parecían ser guardianes del agua, protectores silenciosos de aquel santuario donde el tiempo se diluía y la esencia se revelaba con una pureza incomparable. Uno de esos seres se acercó a ella con una sonrisa llena de paz y extendió una mano luminosa que Alma tomó sin miedo, sintiendo una energía cálida que recorría todo su cuerpo y le ofrecía una sensación de calma profunda y seguridad. El ser no habló con palabras, pero transmitió un mensaje claro y luminoso, que la verdadera claridad se encuentra en la aceptación, que para ver con los ojos del alma es necesario liberarse del juicio y abrirse al amor incondicional que habita en cada instante. Alma sintió que aquella experiencia era un regalo sagrado, un encuentro con la parte más pura y esencial de sí misma, y que a partir de ese momento su mirada sobre la vida y sobre sí misma cambiaría para siempre, guiada por una luz interna que nada podría apagar. El niño luminoso le indicó que era momento de continuar el camino, y Alma se levantó lentamente, dejando atrás el lago pero llevándose consigo la paz y la claridad que aquel espejo le había ofrecido. Alma se encontró frente a un río ancho y profundo, cuyas aguas parecían tener vida propia, reflejando el cielo y las montañas lejanas con un brillo que cambiaba según la luz del día y el estado del viento. Y aunque la corriente era fuerte, no había miedo en su corazón, sino una sensación extraña de llamada y desafío, como si aquel río representara no solo un obstáculo físico sino un umbral simbólico entre lo que había sido y lo que estaba por venir, un espacio donde el pasado y el futuro se entrelazaban en un instante eterno que invitaba a la transformación y al renacimiento. Al otro lado, se erguía un puente antiguo, construido con piedras que parecían estar tejidas con la misma esencia del tiempo y la memoria, un puente que no solo conectaba dos orillas, sino que unía mundos y dimensiones. Un camino sagrado que solo podía ser recorrido por quienes habían aceptado su verdad y estaban dispuestos a avanzar con el corazón abierto y la mente despierta. El niño luminoso, siempre a su lado, la miró con una sonrisa llena de confianza y ternura, y sin decir palabra extendió su mano para invitarla a cruzar juntos, recordándole que no estaba sola y que cada paso que diera sería sostenido por la luz que ya habitaba en su interior. Alma tomó aquella mano con firmeza, sintiendo como una corriente cálida y protectora recorría su cuerpo, y comenzó a avanzar sobre las piedras del puente, con la certeza de que aquel era un momento crucial en su viaje. Una prueba de coraje y fe que la llevaría a descubrir nuevas dimensiones de sí misma y del mundo que la rodeaba. A medida que cruzaban, el paisaje a su alrededor se transformaba lentamente. El aire se volvía más luminoso y perfumado, y las voces lejanas del río parecían convertirse en un canto melodioso que hablaba de esperanza, resiliencia y nuevos comienzos, una canción ancestral que resonaba con la esencia misma del alma de Alma. El puente no era simplemente un camino sólido, sino un espacio vivo que respondía a sus emociones y pensamientos, adaptándose a cada latido de su corazón y a cada respiración que tomaba.
como si el acto de cruzarlo fuera también un diálogo sagrado entre su ser y el universo, una danza delicada donde cada movimiento tenía un significado profundo y un propósito claro. En el centro del puente, el niño luminoso se detuvo y señaló hacia abajo, donde el río brillaba con una intensidad mágica, y le explicó que aquel río representaba el flujo constante de la vida, con sus corrientes que arrastran tanto lo bello como lo difícil, y que la clave para avanzar era aprender a navegar esas aguas con confianza, sin resistirse ni entregarse por completo, sino encontrando el equilibrio entre el control y la entrega. Alma cerró los ojos un instante y sintió como en su interior surgía una calma profunda, una aceptación sincera de que el viaje no siempre sería fácil, pero que cada desafío era una oportunidad para crecer, para sanar y para acercarse más a la verdad de su ser. Continuaron cruzando, y poco a poco la luz que emanaba del niño luminoso se hizo más intensa, hasta convertirse en un resplandor que iluminaba el camino y disipaba las sombras que aún intentaban seguirla, recordándole que la oscuridad no era enemiga sino compañera de viaje, una fuerza que, cuando es reconocida y comprendida, puede transformarse en aliada y maestra. Al llegar al otro lado, Alma se encontró en un paisaje nuevo, un valle de flores que parecían brillar con un color que no existía en ningún arco iris. Un lugar donde el aire estaba lleno de fragancias dulces y frescas que parecían renovar cada célula de su cuerpo, y donde la luz del sol acariciaba su piel con una ternura infinita. En ese valle, las flores no solo decoraban el paisaje sino que emitían susurros, pequeños secretos y consejos para quienes tenían la sensibilidad de escucharlos, y Alma se dejó llevar por ese canto suave, sintiendo que cada palabra la conectaba más con la esencia de la vida y con la certeza de que el camino siempre se abre para quienes caminan con fe y amor. De repente, una figura apareció entre las flores, una mujer joven con ojos llenos de luz y una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Una presencia que Alma sintió como un reflejo de su propio ser en un estado de plenitud y alegría. Una versión de sí misma que había llegado a un lugar de paz y realización después de atravesar sus tormentas interiores. La mujer habló con una voz que resonaba en el alma, diciéndole que el puente que había cruzado no solo era un camino físico sino un símbolo de las promesas que uno hace consigo mismo, de esos compromisos sagrados que nacen del amor propio y que guían cada elección hacia la autenticidad y la libertad. Le explicó que cada promesa, por pequeña que sea, tiene el poder de transformar la vida y de crear realidades nuevas, siempre y cuando se mantenga la sinceridad y la valentía para enfrentar las dudas y los miedos que puedan surgir en el camino. Alma sintió que en esas palabras había una verdad profunda, un recordatorio de que su viaje no solo era externo sino una travesía hacia el encuentro con su esencia, y que cada paso, cada decisión, cada pensamiento y sentimiento formaban parte de un tejido invisible pero poderoso que sostenía su destino. La mujer le ofreció una flor luminosa, símbolo de aquella promesa renovada, y Alma la recibió con gratitud, sintiendo que aquel pequeño acto era un pacto silencioso consigo misma. Un compromiso de amor y cuidado que la acompañaría en los días venideros. El camino de Alma, después de atravesar el puente y sumergirse en el valle de flores luminosas, se tornó cada vez más ascendente, llevándola hacia la base de una montaña imponente que parecía tocar el cielo. Una montaña envuelta en nieblas plateadas y coronada por cimas que reflejaban la luz del sol con destellos casi divinos, y aunque su silueta inspiraba respeto y cierta melancolía, Alma sentía en su interior que aquella era una invitación, un llamado a enfrentar aquello que aún dormía en lo más profundo de su ser,
un último desafío antes de alcanzar el siguiente nivel de su transformación personal. El niño luminoso la acompañaba con su luz constante, una presencia que parecía crecer con cada paso que daban hacia arriba, como si la esperanza y la sabiduría se materializaran en aquella figura que guiaba sus pies pero también su alma, recordándole que no estaba sola y que la fuerza que necesitaba para continuar ya habitaba en ella, aguardando el momento justo para manifestarse en plenitud. El aire en la montaña era distinto, fresco, puro y cargado de una energía vibrante que hacía que cada inhalación fuera una inyección de vida y claridad, y a medida que ascendían, Alma sentía como el peso de las dudas y los miedos que la habían acompañado durante tanto tiempo empezaban a diluirse, aunque no sin esfuerzo, pues cada paso era también un acto de valentía y entrega, un testimonio silencioso de su compromiso con su propio crecimiento. La montaña estaba cubierta por una vegetación que parecía antigua y sabia, árboles cuyos troncos eran gruesos y sus hojas susurraban historias al viento, y flores que, a pesar de la altura y el clima riguroso, florecían con colores intensos y aromas que evocaban recuerdos de lugares lejanos y tiempos olvidados. Alma notó que el suelo bajo sus pies no era uniforme, sino que estaba marcado por rocas lisas y senderos que se entrecruzaban, algunos de ellos claramente trazados y otros apenas insinuados. Como si la montaña misma ofreciera opciones y pruebas para quienes se atrevieran a explorarla, un laberinto sagrado donde cada decisión podría abrir una puerta hacia un aprendizaje nuevo y profundo. En un momento, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol centenario, el niño luminoso se volvió hacia Alma y, con una mirada llena de ternura y determinación, le mostró un sendero estrecho que ascendía hacia una cumbre envuelta en niebla, un camino que parecía más desafiante pero que emanaba una luz particular, una promesa de revelaciones y encuentros significativos. Alma dudó por un instante, sintiendo la tentación de tomar el camino más suave, pero luego comprendió que su verdadero crecimiento dependía de su disposición a enfrentarse a lo desconocido y a abrazar la incomodidad que el cambio a veces implica. Así, con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada por el esfuerzo, emprendió la subida junto al niño, cada paso un acto de entrega y fe en el proceso que estaba viviendo. Conforme avanzaban, la niebla comenzó a rodearlos, envolviendo el paisaje en una atmósfera casi onírica donde los sonidos se volvían difusos y las formas se desdibujaban. Y Alma sintió que aquella neblina no era un obstáculo sino un velo que la invitaba a mirar más allá de las apariencias, a profundizar en los misterios que yacían en su interior y que esperaban ser descubiertos con amor y paciencia. En medio de aquella bruma, apareció una figura que parecía flotar suavemente entre la niebla, una mujer con cabellos largos y plateados y ojos que reflejaban la luz de las estrellas, una presencia que irradiaba calma, sabiduría y una dulzura profunda que parecía abrazar el alma de Alma con una fuerza invisible pero palpable. La mujer se acercó con una sonrisa llena de comprensión y le habló sin palabras, transmitiéndole mensajes que Alma recibió como sensaciones y emociones puras, un lenguaje que no necesitaba ser pronunciado para ser entendido. Un intercambio de energía que sanaba y fortalecía al mismo tiempo. La montaña parecía respirar junto a ellas, y cada suspiro del viento era una caricia que recordaba a Alma que todo proceso de transformación lleva tiempo y que la paciencia es una virtud necesaria para permitir que la semilla del cambio germine y florezca. La mujer de la niebla le mostró imágenes de su pasado, de momentos de miedo y dolor que había evitado mirar, y le invitó a no temer a esos recuerdos, sino a abrazarlos con compasión y perdón,
pues sólo así podrían liberarla y permitirle avanzar sin cargas invisibles que pesaran en su corazón. Alma sintió que lágrimas cálidas rodaban por sus mejillas mientras su alma se abría a la luz de aquella comprensión, y aunque el camino había sido largo y a veces solitario, entendió que ese instante era un regalo, un paso más hacia la plenitud y la paz interior que tanto anhelaba. Cuando la figura se desvaneció lentamente en la neblina, Alma se sintió renovada y llena de una fuerza tranquila, y continuó la subida con un paso más firme, segura de que cada desafío era una oportunidad para crecer y para acercarse más a su verdad. Al llegar a la cima, la niebla se disipó y un panorama infinito se desplegó ante sus ojos, montañas que se perdían en el horizonte, cielos que cambiaban de colores en una paleta infinita, y un silencio sagrado que parecía contener todas las respuestas que Alma buscaba. En ese instante, sintió que la lluvia que había caído durante tanto tiempo sobre su vida comenzaba a transformarse en gotas de luz que la envolvían y que la conectaban con la magia eterna del universo. Una magia que no dependía de las circunstancias externas, sino que brotaba desde el corazón mismo de cada ser. Alma descendió lentamente desde la cima de la montaña, acompañada por el niño luminoso cuya presencia parecía intensificarse con cada paso que daban hacia un nuevo paisaje. Un valle amplio y profundo que se extendía como un manto verde entre las montañas, un espacio envuelto en una atmósfera tan densa y llena de significado que parecía un reino apartado del tiempo, donde el susurro del viento y el murmullo de los arroyos se mezclaban para crear una melodía antigua que resonaba en las fibras más sensibles del alma de quienes tenían el valor de escuchar. A medida que avanzaban hacia el corazón de aquel valle, Alma percibió que el aire estaba cargado de voces, voces que no provenían de ningún ser visible sino que parecían surgir de la tierra misma, de las piedras y de los árboles, un coro invisible y omnipresente que repetía palabras y frases olvidadas por el mundo, ecos de historias que el tiempo había enterrado pero que ahora reclamaban ser escuchadas y honradas. El niño luminoso le explicó, sin usar palabras, que aquel lugar era el Valle de las Voces Olvidadas, un santuario para los recuerdos y las emociones que habían sido reprimidos, ignorados o abandonados por la mayoría, y que caminar por aquel valle era un acto de valentía y reconciliación, una oportunidad para que Alma pudiera confrontar aquellos fragmentos de sí misma que habían quedado atrapados en la sombra, esperando su momento para ser reconocidos y sanados. La luz que emanaba del niño iluminaba suavemente el camino, y Alma sentía como cada paso le permitía acercarse no solo a la tierra que pisaba, sino también a los rincones más profundos de su corazón. Esos lugares donde se guardan secretos y heridas que a menudo se evitan para no sufrir, pero que son esenciales para el crecimiento y la liberación. A medida que el sol comenzaba a declinar, el valle se transformaba en un escenario casi mágico, donde las sombras se alargaban y las voces se volvían más claras, más intensas. Y Alma comprendió que escuchar esas voces implicaba no solo oír sus palabras, sino abrir su corazón para recibir sus mensajes, para dejar que las emociones fluyeran sin censura ni temor, y para permitir que la verdad emergiera sin máscaras ni defensas. Las voces eran variadas. Algunas susurraban palabras de dolor y tristeza, otras cantaban melodías de esperanza y valentía, y algunas simplemente repetían nombres y recuerdos que Alma reconoció como parte de su propia historia, como si el valle le ofreciera un espejo donde podía verse a sí misma desde una perspectiva nueva y sanadora. En ese momento, Alma se detuvo junto a un antiguo roble cuyas raíces parecían hundirse profundamente en la tierra, y escuchó con atención como una voz dulce y tenue emergía de entre sus hojas.
contándole historias de amores perdidos, de sueños abandonados y de promesas rotas, relatos que parecían resonar con los suyos propios, y que la invitaban a reconocer que el dolor y la pérdida son también parte del camino hacia la luz. Sentada bajo aquel árbol, Alma permitió que las lágrimas fluyeran libremente, sintiendo como cada gota era un puente entre el pasado y el presente. Un acto de liberación que le permitía soltar cargas y abrir espacio para la renovación. El niño luminoso permanecía a su lado, su luz suave y constante, un recordatorio silencioso de que ella no estaba sola y de que cada emoción sentida era válida y merecedora de amor y comprensión. Mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos rosados y dorados, Alma sintió que una paz profunda comenzaba a instalarse en su pecho. Una certeza de que aquel valle no solo era un lugar de memoria, sino un santuario donde la sanación era posible a través de la escucha atenta y el abrazo amoroso de uno mismo. Alma se internó en el bosque que se extendía frente a ella como un mar de verdes profundos y sombras entrelazadas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde cada hoja, cada rama y cada susurro del viento contenía fragmentos de historias que habían quedado atrapadas en la eternidad, esperando ser redescubiertas y reconciliadas con el presente. A medida que avanzaba entre los árboles, sintió que la atmósfera cambiaba sutilmente, tornándose más densa y cargada de una melancolía dulce. Como si aquel bosque guardara no solo secretos del pasado, sino también las emociones olvidadas de quienes alguna vez caminaron por esos senderos. Almas que habían dejado pedazos de sí mismas atrapados entre las raíces y las hojas. La luz que la acompañaba, tenue pero constante, parecía abrirse paso entre el follaje, iluminando fragmentos de ese mundo oculto con una suavidad que invitaba a la reflexión y al recogimiento. Y Alma comprendió que aquel bosque no era solo un escenario físico, sino un espacio sagrado donde se tejían las conexiones invisibles entre memoria, emoción y sanación. Mientras caminaba, los sonidos del bosque se entremezclaban en una sinfonía que parecía contener el eco de risas lejanas, suspiros profundos, palabras susurradas y silencios cargados de significado. Y cada uno de esos sonidos parecía invitarla a escuchar con atención, a abrir su corazón para recibir aquello que el bosque quería compartir con ella. En un claro iluminado por rayos de sol que atravesaban el dosel, Alma encontró un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y flores silvestres. Un altar natural donde el tiempo parecía concentrarse y donde las memorias del bosque se manifestaban con mayor intensidad, revelando imágenes y sensaciones que hablaban de vidas pasadas. Encuentros olvidados y promesas que nunca se cumplieron. Sentándose en una de las piedras, Alma dejó que su mente se sumergiera en ese río invisible de recuerdos, permitiendo que surgieran sin resistencia ni juicio, comprendiendo que cada memoria, por dolorosa o alegre que fuera, formaba parte del tejido invisible que la hacía quien era, y que la aceptación plena de ese tejido era la llave para la libertad y la paz interior. Mientras el sol se filtraba en haces dorados y la brisa movía suavemente las hojas, Alma sintió que la energía del bosque la envolvía con una ternura profunda, y que las historias atrapadas entre las ramas le susurraban secretos de resiliencia, esperanza y amor incondicional, recordándole que la vida es un ciclo constante de pérdida y recuperación, de olvido y redescubrimiento, y que en esa danza eterna reside la esencia misma del ser. De repente, apareció ante ella una figura que parecía surgir de entre la niebla y las sombras, un anciano de ojos brillantes y sonrisa serena, cuya presencia irradiaba una sabiduría ancestral y una compasión infinita.
Una manifestación viva del alma del bosque que se acercó con calma y habló con una voz que resonaba como un eco suave en el corazón de Alma. El anciano le explicó que aquel bosque era el guardián de las memorias perdidas. Un refugio para aquellos fragmentos de vida que no encontraron lugar en el mundo cotidiano y que ahora esperaban ser honrados para que pudieran integrarse en la totalidad, sanando así las heridas del alma y restaurando la armonía interna. Le contó que cada paso dado en aquel bosque era una invitación a mirar hacia adentro, a confrontar aquello que había sido olvidado o negado, y que solo a través del reconocimiento y el amor podían esas memorias transformarse en fuentes de fortaleza y sabiduría. Alma escuchó con atención, sintiendo que esas palabras resonaban profundamente en su ser, y que el encuentro con aquel anciano era un regalo que le ofrecía la posibilidad de reconciliarse con partes de sí misma que aún necesitaban ser escuchadas y amadas. En ese instante, el anciano le entregó un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido brillante, una esencia que representaba la luz y la verdad atrapadas en las memorias del bosque. Y le explicó que esa esencia sería su aliada para los momentos en que la duda o el miedo quisieran nublar su camino, un recordatorio tangible de que la fuerza reside en la aceptación y la conexión con la propia historia. Alma tomó el frasco con gratitud, sintiendo como una calidez se expandía en su pecho, y continuó su recorrido por el bosque, ahora con una nueva luz interna que iluminaba cada paso y cada pensamiento. A medida que se alejaba del círculo de piedras, el paisaje comenzó a transformarse nuevamente, y el bosque abrió un sendero que la condujo hacia una salida donde la luz del atardecer bañaba todo con tonos dorados y rosados. Una invitación a seguir adelante, a dejar atrás las sombras y a abrazar la claridad y la esperanza que siempre están al alcance de quienes caminan con el corazón abierto. Alma se adentró en un nuevo paisaje que parecía surgir como un espejismo entre montañas y valles. Una ciudad antigua que se desplegaba ante sus ojos con calles empedradas. Casas de fachadas desgastadas por el tiempo y ventanas que reflejaban una luz tenue, casi melancólica, como si aquel lugar guardara en cada piedra el eco de miles de historias no contadas, de palabras pronunciadas y olvidadas. De voces que se habían perdido entre el viento y las sombras, y que ahora reclamaban ser escuchadas. Nuevamente. La atmósfera de la ciudad era densa y profunda, como si el aire estuviera impregnado de memorias que flotaban invisibles, invadiendo cada rincón y resonando con una intensidad que emocionaba a Alma hasta el alma misma. Y ella sentía que aquel lugar no era un simple escenario, sino un vasto archivo vivo de sentimientos y relatos que esperaban ser reconocidos para que la sanación pudiera comenzar. Mientras caminaba por las calles estrechas y serpenteantes, sus pasos despertaban ecos suaves que se mezclaban con murmullos antiguos, como si la ciudad entera susurrara secretos a quienes tuvieran la sensibilidad para oírlos. A lo lejos, las torres de piedra se elevaban hacia un cielo grisáceo, cubierto por nubes que parecían lentas y pesadas, como si el tiempo se moviera a un ritmo distinto en aquel lugar, invitando a Alma a bajar el ritmo, a respirar con profundidad y a dejar que cada sensación se anidara en su ser con calma y aceptación. El niño luminoso permanecía a su lado, su luz cálida y constante iluminando el camino, pero sin apresurar el paso, transmitiéndole con su presencia la importancia de respetar los tiempos del alma y de no forzar la prisa cuando el viaje exige quietud y escucha profunda. En un momento, Alma llegó a una plaza central donde una fuente de agua cristalina brotaba suavemente, susurrando un canto que parecía contener las voces de aquellos que alguna vez vivieron en la ciudad y cuyos ecos aún persistían en el fluir del agua.
Se sentó junto a la fuente y cerró los ojos, permitiendo que el murmullo del agua la envolviera y la transportara a lugares internos donde reposaban recuerdos antiguos. Aquellos que habían quedado suspendidos en el tiempo por el peso de la vida cotidiana y el ruido del mundo. Las imágenes que emergieron en su mente fueron como fragmentos de un espejo roto, piezas sueltas de momentos felices y tristes, de encuentros y despedidas, de risas y lágrimas. Y Alma sintió como la nostalgia la envolvía con suavidad, una nostalgia que no era tristeza sino una invitación a reconciliarse con todo aquello que había sido y que formaba parte de su historia personal. Al abrir los ojos, vio que la plaza comenzaba a llenarse lentamente de figuras etéreas que flotaban alrededor, sombras luminosas que se movían con gracia y que parecían ser manifestaciones de los ecos perdidos. Almas que buscaban ser vistas y escuchadas para poder descansar en paz. El niño luminoso le susurró que esas figuras eran fragmentos de historias olvidadas, relatos que no habían encontrado su final, palabras que nunca fueron dichas, abrazos que quedaron en el aire, y que Alma, con su corazón abierto y su voluntad valiente, tenía la oportunidad de ser un puente entre ese pasado que aún dolía y el presente que podía sanar. Cada figura se acercaba a ella y le entregaba una imagen, una sensación o una palabra, y Alma las recibía con reverencia, entendiendo que ese acto de recogimiento era una forma de amor profundo, un homenaje silencioso que liberaba las cargas que esos ecos habían llevado por tanto tiempo. El tiempo en la ciudad parecía dilatarse, y Alma se perdió en aquel intercambio sagrado, en aquel diálogo sin palabras pero lleno de significado, donde cada gesto y cada sentimiento se convertían en un puente de luz que conectaba mundos aparentemente separados. Sentía que la ciudad misma la abrazaba, que sus muros y calles estaban tejidos con hilos invisibles de compasión y sabiduría, y que aquel lugar, aunque envuelto en sombras, era un santuario donde la oscuridad podía ser comprendida y transformada en luz. En medio de aquel abrazo de ecos y recuerdos, Alma comprendió que la verdadera sanación no se trata de borrar el pasado sino de integrarlo con amor y aceptación, permitiendo que cada fragmento encuentre su lugar en el mosaico infinito del alma. La tarde fue dando paso a la noche, y con el anochecer la ciudad se iluminó con luces suaves que pendían de las ventanas y de los árboles, creando un ambiente de calma y misterio. Una invitación a la reflexión y al descanso. Alma se recostó en un banco de piedra y dejó que la quietud la envolviera, sintiendo que dentro de ella resonaba una melodía nueva. Una canción de esperanza y renovación que surgía de la conexión profunda con las voces olvidadas y que ahora se manifestaba con fuerza, como un faro que guía el camino hacia adelante. El niño luminoso se sentó a su lado, y sin necesidad de palabras, ambos compartieron ese instante de paz y plenitud, conscientes de que aquel viaje, aunque lleno de desafíos, estaba transformando no solo la historia de Alma, sino también la esencia misma del mundo que la rodeaba. Alma se adentró en un espacio que parecía suspendido entre la realidad y el misterio, una biblioteca inmensa, tan antigua como el tiempo mismo, cuyas paredes parecían respirar y cuyos estantes se extendían más allá de lo que la vista alcanzaba, llenos de libros cuyas páginas guardaban secretos, relatos y sueños que yacían dormidos esperando ser despertados por alguien con el corazón lo suficientemente abierto y valiente para sumergirse en ese vasto océano de memorias y posibilidades. La luz que emanaba del niño luminoso iluminaba suavemente los pasillos infinitos, proyectando sombras danzantes que daban vida a aquel santuario del conocimiento y la emoción, y aunque el silencio reinaba en ese lugar, era un silencio vivo,
cargado de una vibración profunda que invitaba a la contemplación y al encuentro íntimo con lo más profundo del ser. A medida que Alma avanzaba entre los estantes, sentía que el aire estaba impregnado de la fragancia de antiguos pergaminos y del eco de palabras pronunciadas en tiempos olvidados. Y que cada libro no era simplemente un objeto, sino una puerta hacia mundos internos, historias aún no contadas y sueños que, por temor o por olvido, habían quedado suspendidos en el limbo de lo posible. Con delicadeza, tomó un libro de cubiertas gastadas, y al abrirlo, las letras parecían danzar en las páginas, susurrándole relatos que despertaban emociones dormidas. Imágenes que se entrelazaban con sus propios recuerdos y deseos, y una invitación a no temer a lo desconocido sino a abrazarlo como parte de su viaje hacia la autenticidad y la plenitud. En ese instante, Alma comprendió que la biblioteca era un reflejo de su alma, un espacio donde cada rincón, cada libro y cada historia representaban aspectos de sí misma que aún necesitaban ser explorados, entendidos y aceptados para que pudiera integrarlos y así avanzar hacia la totalidad. Mientras recorría los pasillos, encontró secciones dedicadas a sueños infantiles olvidados, a anhelos reprimidos y esperanzas que parecían haber sido enterradas bajo el peso de la realidad. Y al leer fragmentos de esas páginas, sintió cómo se despertaban en ella una mezcla de nostalgia, deseo y valentía, recordándole que nunca es tarde para recuperar lo que parecía perdido y para darle voz a aquello que el corazón aún susurra con fuerza. El niño luminoso, como siempre, estaba a su lado, guiándola con una luz que parecía intensificarse con cada paso. Una presencia silenciosa pero llena de significado que le recordaba que no caminaba sola y que la fuerza para despertar esos sueños dormidos ya existía dentro de ella, esperando ser abrazada con ternura y decisión. Alma encontró un rincón tranquilo donde un sillón antiguo la invitaba a sentarse, y allí, entre montones de libros abiertos y papeles dispersos, comenzó a leer un manuscrito que hablaba de la importancia de la imaginación y la fe en los propios sueños como motores fundamentales de la vida. Un recordatorio de que la verdadera magia reside en la capacidad de soñar con valentía y de convertir esos sueños en acciones concretas que transforman la realidad. Mientras leía, las palabras parecían adquirir vida propia. Y Alma sintió que el universo entero conspiraba para ayudarla a recuperar la fuerza y la esperanza que a veces se desvanecen en la rutina y las dificultades cotidianas. Y comprendió que aquel momento era un punto de inflexión, una oportunidad para renovarse y para elegir conscientemente el camino que la llevaría hacia la realización plena. En medio de esa lectura profunda, sintió que la biblioteca se transformaba, y que a su alrededor comenzaban a manifestarse figuras y símbolos que representaban sus sueños más auténticos y sus miedos más profundos. Un diálogo silencioso pero poderoso que la invitaba a confrontar y a integrar cada parte de su ser con amor y respeto. De repente, apareció ante ella una mujer de ojos brillantes y sonrisa cálida, una presencia que irradiaba paz y sabiduría, y que se presentó como la guardiana de la biblioteca. La cuidadora de esos sueños dormidos que esperan ser despertados para cambiar el mundo. La mujer le habló con voz serena y profunda, explicándole que cada sueño, por pequeño o lejano que pareciera, contiene una semilla de luz que puede transformar no solo la vida individual sino también la colectividad. Y que el acto de cuidar y alimentar esos sueños es un acto de amor y resistencia contra la oscuridad y el olvido. Alma escuchó atentamente, sintiendo que aquellas palabras resonaban en su corazón como un llamado a la acción consciente y amorosa. Y que ese encuentro era un regalo que la impulsaría a seguir adelante con renovada energía y confianza.
Al finalizar la conversación, la guardiana le entregó un pequeño libro en blanco, un cuaderno donde Alma podría escribir sus propios sueños, deseos y aprendizajes. Una herramienta simbólica y real que la acompañaría en los días venideros, recordándole que el poder de crear su vida está en sus manos y en su corazón. Alma tomó el cuaderno con gratitud, sintiendo que ese gesto representaba un compromiso consigo misma, una promesa de honrar y cuidar su mundo interior y de llevar esa luz hacia afuera, hacia la vida y las personas que la rodean. La travesía de Alma la condujo a un lugar que parecía surgir de un suspiro de la tierra misma, un jardín tan vasto y lleno de vida que parecía no tener límites definidos. Un paraíso suspendido en el tiempo donde cada planta, cada flor y cada árbol contaba historias de promesas hechas y cumplidas, de esperanzas renovadas y de silencios que guardaban secretos sagrados. El aire allí estaba impregnado de una fragancia embriagadora, una mezcla de flores silvestres, tierra húmeda y rocío fresco que parecía despertar todos los sentidos y llevar el alma a un estado de paz profunda y reverencia silenciosa. Alma sintió que aquel jardín era mucho más que un espacio físico, era un templo vivo, un santuario del alma donde el amor y la fe se entrelazaban en cada hoja y en cada pétalo, un lugar donde las promesas hechas, tanto a otros como a uno mismo, se transformaban en raíces fuertes que sostenían la vida y la esperanza. Al ingresar, la luz que emanaba del niño luminoso se tornó aún más brillante y cálida, iluminando senderos invisibles que serpenteaban entre los árboles centenarios y las flores de colores imposibles. Flores que parecían pintadas con la paleta de un pintor inspirado por el cielo y el universo entero. Cada paso que daba Alma la acercaba a una comprensión más profunda, una certeza interior que le susurraba que este jardín era un espejo de su propia alma, un reflejo de aquellas promesas que había hecho en su corazón. A veces en susurros y otras en gritos silenciosos, esas promesas que a lo largo de la vida había nutrido, olvidado o renovado, y que ahora la invitaban a recordar y a honrar. Mientras avanzaba, el jardín comenzó a revelarle sus secretos, y Alma pudo observar árboles cuyas ramas se extendían hacia el cielo, llenas de frutos brillantes que representaban sueños realizados y esperanzas cumplidas. Pero también pequeños brotes que simbolizaban nuevos comienzos y posibilidades aún por descubrir. En algunos rincones, fuentes de agua cristalina murmuraban canciones antiguas, melodías que hablaban de amor incondicional, de perdón y de la fuerza invencible de la fe. Alma se detuvo junto a una de esas fuentes y bebió de sus aguas, sintiendo como una oleada de calma y renovación recorría su cuerpo y su espíritu. Una sensación que parecía limpiar las dudas y miedos que aún podían persistir en su interior. Mientras bebía, una suave brisa acarició su rostro, trayendo consigo voces apenas audibles, susurros que parecían provenir de las hojas y flores. Palabras de ánimo y bendición que alimentaban su alma y fortalecían su voluntad. El niño luminoso se sentó a su lado y juntos contemplaron el paisaje, una escena que parecía pintada con los colores más puros y vivos. Una sinfonía visual de vida y esperanza que hacía vibrar el corazón con gratitud y admiración. En ese momento, Alma entendió que las promesas eternas no son solo compromisos externos sino acuerdos sagrados con uno mismo y con la vida, pactos que se renuevan día a día a través del amor, la paciencia y la entrega sincera. Comprendió que el verdadero poder de una promesa reside en la intención que la sostiene, en la capacidad de mantenerla viva aun cuando el camino se torne difícil o incierto. Y que esas promesas son las semillas desde las cuales florece la transformación profunda y auténtica.
Mientras caminaba por el jardín, Alma encontró un círculo de piedras rodeado de flores que brillaban con una luz suave y dorada, un espacio dedicado a las promesas hechas en momentos de oscuridad y valentía. A esos votos internos que sostienen el alma cuando la tormenta arrecia y el camino parece perdido. En el centro del círculo, una piedra lisa y cálida emitía una vibración suave y envolvente, y Alma se arrodilló ante ella, cerró los ojos y recordó aquellas promesas que había hecho en lo profundo de su ser, promesas de amor, de perdón, de entrega y de esperanza, juramentos silenciosos que ahora se convertían en un faro luminoso que la guiaba hacia adelante con firmeza y ternura. En ese acto de recuerdo y reafirmación, Alma sintió como su corazón se expandía, llenándose de una energía radiante que parecía conectar su ser con el pulso eterno del universo. Con esa fuerza invisible pero poderosa que sostiene la vida y da sentido a cada instante. El niño luminoso, con una sonrisa serena y llena de cariño, la tomó de la mano y la invitó a levantarse para continuar el viaje, un viaje que ahora parecía impregnado de un sentido renovado, de una claridad que disipaba las dudas y que abría el horizonte hacia nuevas aventuras y aprendizajes. Mientras salían del jardín, Alma miró hacia atrás una última vez y vio cómo las flores y árboles parecían inclinarse suavemente en señal de bendición. Un gesto silencioso de gratitud y despedida que sellaba ese capítulo con una nota de amor y esperanza infinita. Alma llegó a la orilla de un río ancho y tranquilo, un río que parecía fluir no solo a través de la tierra, sino también a través del tiempo y de la memoria. Un cauce que reflejaba en su superficie no solo el cielo y las montañas, sino también las imágenes y emociones que se alojaban en lo más profundo del alma humana, y que se desplegaban en corrientes invisibles que iban y venían como un susurro constante y poderoso a la vez. La luz que emanaba del niño luminoso se filtraba sobre las aguas, creando destellos que parecían llamar a Alma a sumergirse en la corriente, a entregarse ese fluir que no buscaba apresuramiento sino aceptación. Una danza suave y constante entre el dejar ir y el recibir, entre el recordar y el soltar. Mientras contemplaba el río, Alma sintió que cada ola que acariciaba la orilla era un eco de su propio pasado, una ola que traía consigo fragmentos de experiencias, de emociones guardadas y de momentos que, aunque a veces dolorosos, también eran fuente de sabiduría y fortaleza. El río parecía ser un espejo líquido donde se reflejaban sus temores y sus esperanzas, sus pérdidas y sus encuentros, un espejo que le invitaba a mirar con honestidad y compasión cada parte de su historia, a abrazar las lágrimas y las risas con igual ternura y a encontrar en esa aceptación la llave para la libertad interior. El niño luminoso extendió su mano hacia el agua, y Alma, sin dudar, hizo lo mismo, sintiendo como un calor reconfortante se transmitía a través de ese contacto, una energía que parecía sanar y purificar. Un vínculo sagrado que la conectaba con el flujo eterno de la vida y con la verdad profunda que habita en el corazón de cada ser. A medida que sus dedos tocaron el agua, la superficie del río comenzó a transformarse, y en ella aparecieron imágenes que contaban historias, recuerdos de la infancia, momentos compartidos con seres queridos, sueños que se habían cumplido y otros que aún esperaban su turno, así como también momentos de pérdida, de dolor y de aprendizaje que habían moldeado su carácter y su visión del mundo. Alma se dejó llevar por ese río de recuerdos, permitiendo que cada imagen y cada sensación la envolviera sin resistencia, comprendiendo que el acto de recordar no es una carga sino un regalo, una oportunidad para honrar el camino recorrido y para extraer las enseñanzas que fortalecen el alma.
Mientras la corriente fluía suavemente, Alma sintió que en su interior se producía un cambio profundo, una liberación que le permitía soltar aquello que ya no le servía. Esas piedras invisibles que cargaba en el alma y que le impedían avanzar con ligereza y alegría. Entendió que el río no solo era un espacio de memoria, sino también un cauce de renovación, un lugar sagrado donde el pasado se encuentra con el presente para crear un futuro lleno de esperanza y luz. Las aguas la invitaron a sumergirse, y Alma, confiando plenamente en la guía del niño luminoso, se adentró lentamente en el río, sintiendo como el agua fresca la envolvía con ternura, limpiando cada rincón de su ser y llevándose consigo las dudas, los miedos y las heridas que había guardado durante tanto tiempo. En esa inmersión, Alma experimentó una sensación de paz infinita, una comunión profunda con la vida y con el universo, una certeza de que, aunque el camino pueda ser incierto, siempre existe un cauce de amor que sostiene y guía a quienes tienen el valor de entregarse al fluir. Al salir del agua, envuelta en la luz del niño, Alma sintió que renacía, como si aquel río fuera una puerta hacia una nueva etapa. Un renacer que la llenaba de energía y de confianza para enfrentar lo que aún quedaba por recorrer. Alma caminaba por el sendero que se abría ante ella con una calma serena y una fuerza renovada, esa fuerza que nace de la profunda comprensión de que cada paso dado en la vida, por más incierto o doloroso que haya sido, forma parte de un viaje sagrado hacia la plenitud y la verdad del ser. La luz que emanaba del niño luminoso a su lado parecía reflejar la transformación interior que había ocurrido a lo largo de su travesía, una metamorfosis silenciosa pero intensa, tejida con hilos invisibles de amor, aceptación y valentía que ahora irradiaban desde su esencia con un brillo cálido y envolvente. El paisaje a su alrededor comenzaba a despertar con los primeros rayos de un amanecer que pintaba el cielo con tonos dorados, rosados y lilas. Una paleta celestial que parecía celebrar el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Una promesa luminosa de renovación constante y de esperanza que brota como un manantial inagotable en el corazón de quienes se atreven a mirar con honestidad y ternura su propio camino. Mientras avanzaba, Alma sentía en cada fibra de su ser la presencia viva del mundo que la rodeaba, una conexión profunda con la tierra, con el aire, con el agua y con el fuego sutil que habita en el alma de todas las criaturas. Esa conexión era ahora un puente entre lo interno y lo externo, entre el silencio íntimo y el canto vibrante de la vida, un recordatorio de que no estamos jamás solos, que el universo conspira para sostenernos y guiarnos, especialmente cuando caminamos con el corazón abierto y la mirada clara. El niño luminoso, que había sido su compañero fiel y su faro en los momentos de oscuridad, la miraba con una mezcla de ternura y orgullo, como si viera reflejado en ella el milagro del crecimiento y la sanación que solo el tiempo, la paciencia y el amor pueden tejer con paciencia y cuidado. Alma recordó entonces todos los lugares que había visitado en su viaje, el Valle de las Voces Olvidadas, donde aprendió a escuchar y abrazar las emociones reprimidas, el Bosque de las Memorias Perdidas, que la invitó a reconciliarse con su historia, la Ciudad de los Ecos Perdidos, que la confrontó con las palabras no dichas y los silencios cargados de significado, la Biblioteca de los Sueños Dormidos, donde despertó anhelos y esperanzas adormecidos, el Jardín de las Promesas Eternas, que le enseñó el valor de los compromisos del alma, y el río de los recuerdos fluyentes, que limpió y renovó su ser con el fluir constante de la vida. Cada uno de esos espacios había sido un maestro, un espejo y un refugio, un fragmento del mapa que la había guiado hacia la integración y la luz,
y en cada uno Alma había dejado una parte de sí misma, transformada por la experiencia y la entrega sincera. El sendero la condujo ahora a una explanada amplia y luminosa, donde el horizonte se extendía infinito y el aire estaba impregnado de una vibración dulce y sagrada. Allí, Alma sintió que el tiempo se dilataba y que todo el pasado, presente y futuro convergían en un instante eterno. Un momento en el que las preguntas encontraban sus respuestas y los anhelos se convertían en realidad tangible. En medio de esa quietud luminosa, el niño luminoso se detuvo y, sin palabras, invitó a Alma a cerrar los ojos y a abrir su corazón con plena confianza, para recibir la verdad que ya había germinado en su interior y que ahora emergía con fuerza y claridad. Alma respiró profundamente y permitió que una sensación de paz y gratitud la inundara por completo, esa paz que nace del reconocimiento profundo de uno mismo, de la aceptación incondicional de la propia historia y de la confianza en la magia que habita en cada instante. Sintió que su alma se expandía como una flor que se abre al sol, que su corazón latía en sintonía con el pulso del universo y que una luz radiante emanaba desde su interior, iluminando no solo su camino sino también el de aquellos que la rodeaban y el mundo entero. En ese instante, comprendió que el viaje no terminaba allí sino que continuaba en cada paso, en cada decisión y en cada acto de amor consciente, que la vida es un ciclo eterno de aprendizaje, entrega y renacimiento, y que la verdadera esencia de la existencia reside en esa danza infinita entre la sombra y la luz, entre la lluvia y el sol. Cuando Alma abrió los ojos, el paisaje a su alrededor brillaba con una intensidad mágica, y en el cielo apareció un sol esplendoroso que parecía cantar con colores y rayos de esperanza y energía. Una invitación a caminar con alegría y valentía hacia el futuro, con la certeza de que, aunque la tormenta pueda regresar, la luz siempre estará allí para guiar, sostener y transformar. El niño luminoso la tomó de la mano una vez más, y juntos comenzaron a caminar hacia ese horizonte iluminado, sabiendo que la esencia del viaje no era alcanzar un destino final sino vivir con plenitud y amor cada momento, celebrando la belleza de ser y de estar, la maravilla de la transformación constante y el milagro eterno de la vida misma. Así, entre la luz del amanecer y el brillo de un nuevo comienzo, Alma dejó atrás las sombras del pasado para abrazar la promesa infinita de la nueva luz. Una luz que nace en el interior de cada ser y que tiene el poder de iluminar el mundo con compasión, fuerza y esperanza, recordándonos a todos que, aunque la lluvia siga cayendo, siempre hay un sol esperando para brillar con intensidad y transformar la oscuridad en un canto de vida y amor sin fin.